Nosotros, ¿qué podemos apreciar de esta ventana? Pues en esta ventana se puede encontrar eh, que hay algunos elementos importantes para rescatar. Es decir, visualmente podemos observar nosotros que tenemos una zona, ¿sí? Inicialmente, lo que usted ve en el recuadro de color rojo es la zona donde nosotros nos permitirá escribir el código, o que con cariño se llama edición de código, o el editor del código de este entorno de desarrollo llamado DEPC. Y en el costado derecho podemos encontrar lo que estamos haciendo nosotros con respecto a los códigos que vamos escribiendo, ¿sí? A los nombres de los proyectos o de los códigos que estamos escribiendo. En la parte superior nosotros podemos encontrar lo que es la barra de menú, ¿sí? En esa barra de menú, eh, como se da uno cuenta, está todo en color gris muy claro, lo que nos indica que en este momento no está activa. Y también podemos encontrar eh, la barra de herramientas o barra de botones o lista de opciones, como quieran llamarlo, ¿sí? Con lo que podemos o nos permite utilizar el DEPC, ¿sí? Se puede apreciar que casi todos esos componentes están en color gris, no son visibles, no tienen colores, es decir, no está siendo utilizado en este momento el DEPC para escribir alguna actividad dentro del código como tal. Para lograr hacer que tomen color todas estas cosas, pues nosotros necesitamos crear un ejercicio. Para crear un ejercicio, lo que vamos a hacer entonces es ir a archivo, y en archivo lo que vamos a escoger es nuevo. Y al escoger nuevo se nos desprende un menú con dos alternativas, código fuente y proyecto. Normalmente nosotros utilizamos un solo archivo de código para trabajar, entonces escogemos código fuente. Y al escoger código fuente podemos apreciar cómo el mismo aplicativo de C, ese entorno de desarrollo, pues ha cambiado su forma visual y nos permite observar los colores que tienen ya los botones correspondientes en la lista de opciones, ¿sí? También nos permite a nosotros observar que lo que corresponde a la barra de menú ya se encuentra toda activa para que podamos utilizarla. Y en el costado izquierdo encontramos lo que va a aparecer nuestros nombres de proyectos, si tenemos proyectos, y en el centro de la pantalla nosotros podemos observar lo que nos permite utilizar para escribir nuestro código. Inicialmente, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que aparece una zona con una información visual eh, que se puede observar en el recuadro de color rojo que dice sin nombre, sin raya al piso, nombre 1. Ese es el nombre que le está dando temporalmente al archivo que se estaría construyendo del código. Sin embargo, una vez escribamos el código y vayamos a compilarlo, lo primero que nos pide el computador es que le demos un nombre. Entonces, cuando escribimos el código y vamos a compilar, es decir, utilizar este botoncito de cuatro cuadritos de colores, él nos va a pedir que le demos un nombre. O podemos utilizar este botoncito con los cuatro colorcitos dentro de un recuadro, que primero compila y luego ejecuta, y lo primero que nos pedirá que le demos un nombre como tal a nuestro ejercicio, a nuestro código, y trabajemos con base en ese nombre. Desde ese punto de vista, entonces, escribimos nuestro código. Ahora, entonces, lo que vamos a trabajar es el escribir dentro de esa zona de código, es decir, vamos a utilizar la zona de color blanca para escribir el código. Se puede observar también que tenemos un renglón que lo pone DEPC en la configuración estándar en su instalación, y este color es como un color verde agua marina, algo clarito, y también se puede apreciar que él mismo le está colocando el número a ese renglón, es decir, para que reconozcamos visualmente cuántos renglones de código utilizamos para resolver el problema.
Lo primero que hay que hacer entonces para escribir un código utilizando lenguaje C es recordar que se requieren del uso de librerías, ¿sí? Es decir, si queremos nosotros utilizar instrucciones en lenguaje C, el lenguaje C cuando las va a compilar a través de este entorno de desarrollo o cuando las va a ejecutar, pues el computador necesita saber cómo operar, cómo trabajar, cómo ejecutar esas instrucciones. Por ejemplo, en el mundo del pseudocódigo, ¿sí? Nosotros tenemos la instrucción escribir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, escribir y escribimos, usamos la instrucción, por ejemplo, para mostrar un mensaje en pantalla, es decir, mostramos un texto. En el mundo del pseudocódigo nos trabaja perfectamente esta instrucción. En el mundo del PCIN también nos trabaja perfectamente y esa misma instrucción usamos algo similar en el algoritmo, solo que en el algoritmo no colocamos la palabra escribir, sino que colocamos la palabra mostrar. ¿Cómo podríamos nosotros eh, hacer esa comparación con respecto al lenguaje C? Entonces, con respecto al lenguaje C, nosotros utilizamos un print y le colocamos paréntesis y comillas dobles y colocamos el mensaje que queremos mostrar en pantalla. En este caso, la palabra texto nos representa a nosotros ese mensaje. ¿Esto qué nos indica? Que básicamente lo que hacemos es cambiar la palabra escribir por la palabra print como tal. Y obligatoriamente debemos terminar en punto y coma. Entonces ya vemos cómo podemos convertir una instrucción de nuestro pseudocódigo a nuestro DEP-C, utilizando el lenguaje de programación C. Otra forma de utilizar la instrucción de escribir es mostrando contenido de variables. Por ejemplo, colocaríamos nosotros, la nota es, aquí como un ejemplo, ¿sí? Y la colocamos dentro de comillas dobles y todo lo que esté dentro de comillas dobles nos va a representar una cadena de caracteres y el computador mostraría eso en la pantalla del computador. Pero si queremos mostrar el contenido de una variable, pues lo que hacemos en este ejemplo es colocar la coma y colocamos, por ejemplo, el nombre de la variable y terminamos en paréntesis. De esta forma le estamos diciendo al computador, mire computador, quiero que en pantalla me aparezca el mensaje, la nota es y los dos puntos. Y luego quiero que usted, computador, me coja el contenido de la variable llamada nota o el contenido de la constante, si como a quien corresponda este identificador, este nombre que es nota, y muéstrelo también en pantalla. Eso lo podemos hacer nosotros, esto lo podemos hacer sin problema en PCI. Si llegáramos a usar el DEP-C, perdón, esto lo podemos hacer en pseudocódigo, ¿sí? Directamente lo podemos hacer en pseudocódigo, pero si usamos PCIN, entonces PCIN nos dice, mire, yo no le funciono, le genero error porque tiene paréntesis. Entonces lo que hacemos en PCIN es quitar los paréntesis y dejar el resto de la instrucción. ¿Cómo la podemos convertir entonces esta instrucción que está resaltada en fondo azul, que nos sirve completamente en pseudocódigo y que quitándole los paréntesis nos funciona en PCIN? ¿Cómo la podemos pasar nosotros a DEP-C? Pues básicamente al pasarla a DEP-C lo que debemos hacer nosotros es recordar que existe el print, entonces usamos nuevamente el print como una de las instrucciones que hemos visto para visualizar en pantalla. Colocamos los paréntesis, sí, podemos colocarlos juntos o separados, por ejemplo, un espacio, un máximo. Y colocamos las comillas dobles y colocamos el texto, sí, el mensaje que queremos colocar. En este caso, la nota es dos puntos, sí. Y para que podamos mostrar la variable, contenido de la variable, pues lo que hacemos, pues completamos aquí comillas dobles, coma, y colocamos el nombre de la variable que es nota y cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Hasta allí es muy parecida a la instrucción que tenemos en nuestro pseudocódigo. Sin embargo, el lenguaje C dice, necesito que usted me indique qué es nota para poder trabajar con ella, cómo puedo yo utilizarla, qué es lo que hay allí, qué tipo de dato. Entonces el lenguaje C le dice,
le exijo que me coloque un comando de control. Ese comando de control está conformado por dos caracteres. Uno es el símbolo de porcentaje y el otro es una letra. Esa letra representa el tipo de dato que guarda la variable. Por su nombre nota, pues nos representaría a nosotros por ejemplo, un valor numérico, ¿sí? Y si es, por ejemplo, en la institución, en la universidad, por ejemplo, pues es un valor numérico decimal. En ese orden de ideas, el carácter que colocamos después del símbolo de porcentaje es la letra F en minúscula. Y de esta manera, esta instrucción nos queda igualita a cumplir el propósito de lo que está aquí en la instrucción del pseudocódigo. Recordando que debemos colocar el carácter comando de control, que está conformado por dos caracteres. Es decir, el comando de control que está conformado por dos caracteres, uno que es el carácter símbolo de porcentaje y el otro es la letra que corresponde al tipo de dato que guarda la variable que queremos mostrar. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, pues cumplimos con esa instrucción. Diciendo, mira, computador, tengo ya dos instrucciones para utilizar. Y esas instrucciones son para visualizar en pantalla el contenido de una información. ¿Sí? Son para visualizar en pantalla. Pero el computador le dice, ok, yo veo que usted tiene la palabra print, pero yo sinceramente, se le dice, yo sinceramente no sé cómo funciona eso. Necesito, entre comillas, capacitarme y comprender cómo ejecutarla. Entonces, desde ese punto de vista vienen lo que son las librerías. ¿Sí? El computador, hay que decirle a DeepSeek cómo puede utilizar esa información, cómo la puede ejecutar. Para ello, entonces, requerimos nosotros decirle al computador, vea, con esta librería, prepárese. ¿Y cómo podemos escribir una librería en el lenguaje C? Pues para escribir la librería colocamos el símbolo de numeral, ¿sí? Colocamos después una palabra que es la palabra include, toda en minúscula. Luego podemos dejar un espacio o podemos dejarlo juntos, no hay problema. Y colocamos el símbolo menor que y luego el símbolo mayor que. Pero en la mitad de esos dos símbolos colocamos el nombre de la librería. La librería para que podamos trabajar visualización de datos por pantalla de computador. Esa librería se llama STD, la abreviación de Standard, ¿sí? Luego la I de Input y la O de Output, es decir, Standard Input Output o entrada salida estándar, luego el punto y la letra H. Esto es lo que nos exige a nosotros lenguaje C para que podamos decirle, mira, lenguaje C, yo necesito utilizar el print. Entonces, coloco el print, pero debo colocar primero esta librería. Es decir, cuando yo empiezo a escribir un código en lenguaje C, lo primero que debo hacer es colocar las librerías y las debo colocar en las primeras líneas de código como tal, como lo manifiesta la flecha. Ahora, eso es, por ejemplo, con respecto al print o las instrucciones de escribir. Pero también nosotros tenemos instrucciones para capturar datos que el usuario ingresa por teclado. ¿Cómo podemos utilizar esas instrucciones para capturar datos o qué debemos hacer para poder utilizarlas? Entonces, desde el punto de vista del computador, más bien del lenguaje C, nosotros lo que debemos hacer es tener presente la información. Es decir, en el caso del pseudocódigo, lo que tenemos nosotros en la instrucción leer, ¿sí? Y usamos los paréntesis y colocamos el nombre de la variable para poder que allí en esa variable se guarde un dato. Repito, aquí se coloca es el nombre de la variable. Aquí no podemos nosotros colocar el nombre de una constante, porque como se especifica, constante es aquello que no cambia, y al utilizar la instrucción leer, le estamos diciendo al computador que es el usuario que va a ingresar un valor, y ese valor solo lo conoce el usuario, es decir, puede ser cualquier dato. Entonces aquí debemos colocar el nombre de una variable. Por ejemplo, variable nota, ¿sí? Variable nota 1, variable nota 2, variable nota 3, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cantidad, ¿sí? Estudiantes, ¿sí?
Por ejemplo, código, ¿sí? Esas variables las colocamos dentro de paréntesis en la instrucción leer para decirle al computador que en esta variable se va a guardar, o es decir, lo que se colocó entre los paréntesis, se va a guardar la información correspondiente a lo que se le está pidiendo al cliente, a la persona que va a ejecutar el programa. Esto nos funciona perfectamente en pseudocódigo, pero si vamos a PCInt, PCInt dice, mire, yo con los paréntesis no voy para esta instrucción y genera error. Entonces en PCInt lo que hacemos es quitar esos paréntesis. Pero ¿cómo la vamos a convertir nosotros a el lenguaje C? Pues para convertir al lenguaje C han conocido una instrucción que se llama scanf. Termina en F y está en minúsculas. Y luego lo que hacemos es colocar paréntesis, pero la instrucción scan requiere terminar en punto y coma y requiere colocar dos partes, ¿sí? Separadas por coma, ¿sí? Una primera parte, la que estamos en este momento, el espacio que se está sombreando en este momento, esa parte y se va a colocar el comando de control, ¿sí? El comando de control, recordemos que está conformado por el símbolo de porcentaje y la letra, pero este comando de control se debe escribir dentro de comillas dobles. Entonces colocamos las comillas dobles y dentro de las comillas dobles vamos a colocar el comando de control, que es el símbolo de porcentaje y la letra. ¿Qué letra colocamos? Pues depende de la variable. En este ejemplo, código, por el nombre de la variable, pues uno presupone que es un número entero, ¿sí? Y si es un número entero, entonces la letra que colocamos en el comando de control es la letra D. Podemos también colocar la letra I de integer, de entero, ¿sí? La D o la I nos sirve. Si el código fuera, por ejemplo, una letra, entonces aquí deberíamos de colocar la letra C de char. Pero si el código es un entero, entonces dejamos, por ejemplo, la letra D. Entonces, nuestro comando de control queda porcentaje D y lo colocamos dentro de comillas dobles. ¿Qué más hacemos? Seguido de esa comilla doble que cierra, colocamos la coma y el lenguaje se dice coloque el nombre de la variable. Entonces, colocamos la variable código, ¿sí? Le quitamos los espacios que quedan y ¿qué ocurre? El lenguaje se le dice, mire, si usted lo deja así, si usted me deja la instrucción así como está, no le funciona. Debe indicarme hacia qué zona o lugar de memoria debo encontrar yo esa variable llamada código para poder guardar en ella el tipo de dato que quiere guardar, el número que quiere guardar. Entonces el lenguaje se le dice, le exijo que me coloque el símbolo que se ve en pantalla. Ese símbolo es el símbolo ampersand, ¿sí? Y el símbolo ampersand, entonces lo debemos nosotros usar, ¿sí? En la escritura del carácter, ¿sí? De la instrucción scanf la debemos utilizar. Recordemos, si yo no coloco este símbolo ampersand juntico al nombre de la variable en el segundo bloquecito, es decir, separado por coma, el lenguaje de programación a través del DEPC, del entorno de desarrollo, puede que no le genere error, pero cuando usted lo ejecute, no le va a capturar el dato y los resultados no van a corresponder a lo que usted espera. Entonces, es obligatorio dar cumplimiento a estas exigencias que pide lenguaje C. Entonces, podemos utilizar leer en el pseudocódigo, en el computador usando lenguaje C, nos queda scanf, ¿sí? Y si usamos scan, debe estar dentro de comillas dobles y dentro de comillas dobles debemos colocar dos componentes separados por coma. Esos dos elementos separados por coma son básicamente la, eh, la zona del comando de control que usted puede ver entre comillas dobles y luego en el otro lado de la coma colocamos la variable, pero esa variable debe estar precedida por el símbolo de ampersand como tal. Control. Bien, entonces vamos a indicar aquí. Aquí esto es en pseudocódigo, ¿sí?
Y en el costado de acá, básicamente, cómo queda en lenguaje C. Pero, ¿qué ocurre? Pues hemos hablado de algo que se llama comando de control, ¿sí? Pues el lenguaje C le dice, mire, yo utilizo el comando de control para que usted pueda indicarme lo que quiere visualizar o lo que quiere capturar, ¿sí? Es para que podamos indicar lo que queremos visualizar o lo que queremos capturar. ¿Eso qué nos indica? Que si utilizamos una instrucción para visualizar como el print, y queremos visualizar el contenido de variables, aplica solo para el contenido, visualizar contenido de variables, pues requerimos utilizar comando de control. Y definitivamente si queremos capturar información, requerimos un comando de control como tal. Ahora, ese comando de control está conformado, como mencionaba, por dos componentes, ¿sí? El símbolo de porcentaje y una letra. Desde ese punto de vista, entonces tenemos las siguientes alternativas. La D, ¿sí? Para entero, ¿sí? La letra I también para entero. La letra F para lo que corresponde a los reales. La letra C para los que corresponden a los tipos carácter, ¿sí? La letra S para los que corresponden a los cadena de caracteres. Hay que tener en cuenta algo interesante y es que en el caso del lenguaje C que estamos usando, que es la versión más básica, pues el manejo de cadena de caracteres no es tan sencillo. Lo que más se utiliza en el código hace referencia a las letras D, I, F y C. Podemos usar la letra S, sí, en el proceso de capturar una información, en el proceso de visualizar, sí. Podemos utilizar y tener presente que en algunos casos, porque es una versión un poco la más básica, pues no siempre funciona esa letra S con precisión. Teniendo presente esta información, pues usted puede colocar, por ejemplo, un print porcentaje de sí y él le va a mostrar lo que se ha guardado en la variable como tal. Entonces, estas son los comandos de control más utilizados en el lenguaje C. Recordemos que se utilizan es para poder visualizar o capturar información, es decir, lo que usted puede observar en el recuadro de color rojo son las letras que se utilizan. Entonces, ¿qué implica eso? Que se reemplaza, ¿sí? Se deja el símbolo de porcentaje, ¿sí? Pero donde dice la palabra letra, colocamos una de estas letras, una y solo una de estas letras, para poder dar cumplimiento a la información que nos pide o nos exige el lenguaje C. Algo que debemos tener presente también, por ejemplo, es que si queremos nosotros mostrar la, eh, algo como, por ejemplo, la edad de Pepito es, pues utilizamos el porcentaje de correspondiente al número entero. Pero si yo quisiera visualizar dos o tres variables, ¿lo puedo hacer? Sí, lo podemos hacer sin problema alguno, utilizando print, pero para cada una de las variables debemos colocar el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, si quisiéramos que a pantalla apareciera ingrese la nota del estudiante 1, ingrese la nota así, por ejemplo, nota 1 del estudiante 1. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Pudiéramos hacerlo a través de un print, ¿sí? Y nos quedaría print, ¿sí? Por ejemplo, ingrese la nota y podemos colocar porcentaje del estudiante, porcentaje de, ¿sí? Y de esa manera lo que estaríamos nosotros diciéndole al computador es que estamos utilizando las estructuras. Entonces podemos colocar aquí corte, ¿sí? Coma, esto, por ejemplo. Y de esta forma podemos decirle nosotros al computador, mire, yo estoy mostrando en pantalla el contenido de dos variables, ¿sí? Esas dos variables para mí son de tipo entero, entonces lo que hacemos es colocar dentro de comillas dobles, ¿sí?
dentro de comillas dobles, colocamos todo el mensaje que queremos mostrar, todo el mensaje. Y el lugar dentro del mensaje que queremos que aparezca el contenido de la variable, pues simplemente colocamos el comando de control. ¿Qué significa este comando de control porcentaje de? Que aquí, cuando el computador ejecute esta instrucción print, el procesador la ejecute, sustituye este símbolo porcentaje de o comando de control, lo sustituye por el contenido de la primera variable que se encuentre después de la coma. Repito, sustituye este carácter, este comando de control lo sustituye por el contenido que aparece en la primera variable después de la coma, teniendo presente que aquí tengo la letra D, significa entonces que esta variable llamada corte también debe ser de tipo entero. El computador sigue ejecutando y aparecerá en pantalla del estudiante y este porcentaje de que se observa aquí, el computador lo reemplaza, lo quita, lo sustituye por el contenido de lo que hay en la segunda variable que se ha colocado después de la primera coma. Eso que indica que yo puedo utilizar dentro de comillas dobles la cantidad de comandos de control que yo necesite, ¿sí? Si quiero visualizar varios datos con la instrucción print, puedo colocar varios comandos de control, pero cada uno de ellos debe tener asociado una variable que se encuentra después de la coma. Y cada una de esas letras del comando de control debe corresponder al mismo tipo de dato que contienen las variables que se encuentran después de la coma. Entonces, en el mundo de pseudocódigo y el algoritmo nosotros teníamos el sí y colocamos condición y colocamos entonces. Luego colocamos las instrucciones, ¿sí? Y esas instrucciones las colocamos dentro del fin, raya al piso, sí. Entonces, en el mundo del pseudocódigo nosotros teníamos estas instrucciones que nos permitían a nosotros trabajar con el computador y lo que hacíamos es colocar dentro de ella instrucción, ¿sí? Por ejemplo, instrucción 1, ¿sí? Y colocamos, por ejemplo, aquí instrucción 2, ¿sí? Las que requiera según el programa. ¿Cómo podemos hacer que esto nos quede en el computador, en el mundo del lenguaje C? Pues para convertir esto al lenguaje C, nosotros usamos lo que el lenguaje C nos exige. No ponemos el sí porque el lenguaje C está construido con idioma inglés, colocamos el if, ¿sí? Y colocamos la condición común y corriente como aparece dentro de la misma que utilizamos en el pseudocódigo, ¿sí? ¿Y qué hacemos después? Lo que hacemos es colocar las instrucciones, pero en el lenguaje C, ¿qué nos dice el lenguaje C? El lenguaje C no tiene fin sí. Lo que hacemos en el lenguaje C simplemente es colocar, ¿sí?, llave que abre para que dentro de esa llave que abre coloquemos las instrucciones. Es decir, aquí en esta llave que abre, lo que haríamos nosotros es colocar las instrucciones que tenemos. Es decir, instrucción 1 y asimismo escribiríamos la instrucción 2 dentro de las llaves que abren como tal. Instrucción 2. Pero el computador, ¿qué nos dice? El lenguaje C nos dice, mire, debe terminar en punto y coma, así que debemos obligatoriamente colocarle punto y coma y finalizamos la conversión colocando la llave que cierra. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje C, nos queda a nosotros nuestras instrucciones, como usted puede apreciar en pantalla, para el caso de la instrucción, el sí como tal. De esta manera podemos recordar nosotros y tener presente cuando vamos a escribir el código en lenguaje C. ¿Cómo nos quedaría entonces la estructura de selección compuesta? Pues nosotros en la estructura de selección compuesta utilizamos un sí, la condición, el entonces, y lo que hacemos es colocar nuestras instrucciones. Entonces las instrucciones las colocamos, por ejemplo, instrucción 1, ¿sí? Y instrucción 2, todas las instrucciones que se requiera para resolver el problema. Luego colocamos un de lo contrario y luego colocamos las instrucciones siguientes, ¿sí?, que van en esa zona del falso. Por ejemplo, instrucción P, ¿sí?, instrucción Z y colocamos fin sí.
Esto nos sirve completamente en el mundo del pseudocódigo, ¿sí? En el mundo del PCI no podemos utilizar de lo contrario, sino si no, ¿sí? En el mundo del PCI no utilizamos si no, ¿sí? En el mundo del lenguaje C, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, en el mundo del lenguaje C lo que hacemos es colocar la palabra que utiliza el lenguaje C, que es el if. Colocamos entonces la condición y colocamos las instrucciones recordando que el computador en el lenguaje C no existe, ¿sí? El fin sí y no existe esa palabra y por tanto utilizamos las llaves para colocar las instrucciones. Aquí colocaríamos instrucción 1, tenemos que terminar en punto y coma, colocamos instrucción 2, terminamos en punto y coma. Como no hay más instrucciones dentro del sí y el de lo contrario, entonces colocamos llave que cierra y luego ya colocamos el de lo contrario, pero en lenguaje C el de lo contrario no es en esa palabra en español, sino que se coloca else y lo que hacemos es colocar nuevamente llave que abre y llave que cierra para indicar las instrucciones que van allí. ¿Cuáles son esas instrucciones? Son instrucción P, terminamos en punto y coma, y luego colocamos la instrucción Z, ¿sí? Y terminamos en punto y coma. Y para completar nuestra estructura lo que hacemos es colocar la llave que cierra. De esta manera entonces convertimos lo que está en el mundo del pseudocódigo, ¿sí? Convertimos el bloque que usted ve en el recuadro de color negro, ¿sí? Lo convertimos al lenguaje C en el recuadro de color rojo, para que usted lo tenga presente sin problema alguno. El funcionamiento sigue siendo el mismo como tal. Entonces, de esta manera usted puede observar cómo sería la estructura de selección múltiple en el mundo del PCIN, ¿sí? En el mundo del PCIN recuerde que no colocamos el sí, sino que colocamos según, no colocamos el igual, sino que colocamos hacer, ¿sí? Y no colocamos de otro modo, sino que no colocamos de lo contrario, perdón, pero sí colocamos de otro modo y no colocamos fin sí, sino fin según. Todo lo que usted observa en este color rojo es la forma en que nos queda la estructura de selección múltiple en el mundo del pseudocódigo, donde valor 1, valor 2, valor n, o sea, todos estos valores que están aquí son los posibles resultados que nos genera la expresión que coloquemos aquí, selector, ¿sí? Por ejemplo, un posible selector puede ser número, ¿sí? Número barra, bueno, o en el mundo del pseudocódigo, número mod 2, ¿sí? En el mundo del lenguaje C, entonces sería número, símbolo, porcentaje, 2. Y representa lo mismo, es decir, estamos hablando de una división entera hallando el residuo. Los posibles valores para esa división entera hallando el residuo serían 0, 1 y menos 1. Estos tres posibles valores pues se colocarían uno en cada una de las palabras que menciona valor. Por ejemplo, valor 1 puede ser el 0, valor 2 puede ser el 1 y el último que nos queda menos 1. Entonces, esta estructura internamente pudiera tener máximo tres posibles valores, 0, 1 y menos 1. El de lo contrario nos sobraría porque solamente nos puede dar tres posibles valores. Pero dependiendo aquí del selector, es decir, de la expresión, podemos tener una gran cantidad de posibles resultados y del lo contrario lo podríamos incluir cuando lo que aquí se genere no corresponde con ninguno de estos llamados valores. En el lenguaje C nos queda, como usted puede apreciar en la pantalla, ¿sí? Usted puede observar en la pantalla, en el recuadro de color verde, cómo nos queda en el lenguaje C, donde podemos apreciar nosotros que no colocamos el if, sino que colocamos el switch, que incluimos las palabras case y break, y además de eso incluimos el default. Recordando que el default, ¿sí? Recordando que el default es opcional, es decir, no es obligatorio incluirlo dentro de la estructura de selección múltiple como tal.
siempre que pensemos en estructuras de selección simple o compuesta, es decir, los que tienen el si o el if, colocamos una condición y esa condición nos debe generar verdadero, ¿sí? En el caso del lenguaje C, true, o nos debe generar falso o false. ¿Sí? Eso debemos garantizar cuando utilicemos una estructura de selección simple o compuesta, es decir, las que usan el sí con la palabra entonces. ¿Sí? En el caso del switch o la estructura de selección múltiple, ¿sí? Que utiliza, es un selector, no utiliza una expresión que genere verdadero o falso. Ese selector es una expresión que puede generar valores, pero puntualmente, cuando vayamos al lenguaje C, los valores que nos recibe esta instrucción switch, básicamente el selector nos debe generar eh, enteros, ¿sí? O nos puede generar datos como carácter, es decir, la A, la B, la C, de ese tipo de datos, y nos trabaja bien la estructura de selección múltiple que tenemos nosotros aquí, que es el switch como tal. Ahora en pantalla, que para escribir nosotros empezamos con nuestras librerías, colocamos el include, ¿sí? Colocamos el símbolo menor, stdio.h, el símbolo mayor, ¿sí? Esta librería es para poder usar el print, el scan. Normalmente en clase trabajamos otras librerías, por ejemplo, trabajamos la librería Conio, que más adelante veremos que es una librería que nos permite utilizar una instrucción para poder detener la ejecución en pantalla. Utilizamos, por ejemplo, la librería que nos permite utilizar una instrucción para limpiar lo que aparece en pantalla, que es la librería stdelete.h, ¿sí? Que nos permite borrar lo que hay en pantalla para que nos quede más limpio. También podemos y hemos utilizado la librería que corresponde a hacer operaciones de potencia de raíces cuadráticas, que es la librería math.h. La librería math.h me permite entonces utilizar el POW, que es para potencia, y el SQRT, que es Square Root en inglés, que es para raíz cuadrada. ¿Qué debemos hacer también en el lenguaje C? El lenguaje C nos dice, mire, yo le exijo que además de eso usted me escriba una palabra importante, y esa palabra importante es main, ¿sí? Y póngale paréntesis. Debemos respetar eso. Nosotros podemos colocar indentero o podemos colocar la palabra void, ¿sí? Sin problema alguno, ¿sí? Para colocarle antepuesto a main. ¿Sí? Lo otro que hacemos entonces es ya colocar las llaves. El lenguaje se dice, mire, todo lo que usted me escriba, ¿sí? Dentro de main, las instrucciones debe colocarlas dentro de las llaves para que yo pueda decir que las voy a ejecutar. Y la palabra main puntualmente es para qué? Para que el computador reconozca que hay un código que debe ejecutar y busca principalmente uno, ¿cuál? El que está con main. Entonces, por ejemplo, podemos decir print, ¿sí? Print, por ejemplo, ingrese la edad, ¿sí? Y terminamos con punto y coma. Podemos colocar scan, ¿sí? Para capturar la edad. Como la edad es un número entero, entonces el comando de control, entre comillas, va el porcentaje de, ¿sí? Coma, y colocamos el símbolo al pensar que está en la tecla 6 del teclado alfanumérico y podemos colocar, por ejemplo, edad y terminamos en punto y coma. Como estamos usando una variable llamada edad, pues lo ideal es que declaremos a la variable edad para que el computador la pueda utilizar. Por eso colocamos in edad punto y coma. Y podemos mostrar en pantalla el resultado, print, ¿sí? Y colocamos, por ejemplo, la edad que usted tiene es, y colocamos 2 puntos, y colocamos el comando de control porque queremos mostrar el contenido de una edad. Entonces, en este caso, la edad de entero, porcentaje de coma, y colocamos la variable que vamos a utilizar, punto y coma. Ya queriendo ejecutar el programa, entonces lo que debemos hacer nosotros es dirigirnos al botoncito correspondiente para compilar y luego, después de que nos muestre 0 errores, el de ejecutar. Entonces vamos a compilar y a ejecutar. Entonces vamos a decirle compilar. El de entrada nos va a decir, mire, guarde ese archivo. Entonces lo que hacemos nosotros es decirle al computador,
vamos a guardar el archivo, ¿sí? Y ese archivo como tal le damos un nombre, ¿sí? En este caso, eh, explicación C, por ejemplo, ¿sí? Y guardamos el archivo tal cual como está allí y él nos va a hacer decir si hay errores, ¿sí? Y entonces él nos dice, mire, tenemos un error en la librería, en la primera línea, nos está resaltando de entrada donde tenemos un error. Entonces podemos apreciar que incluimos 2 veces la letra N. Entonces lo que hacemos es borrar una de esas letras N y le decimos nuevamente compile. Y él vuelve a compilar y él nos dirá si tenemos errores. Podemos observar en la parte inferior de la pantalla, ¿sí? Que aparece que hay 0 errores como tal, como usted puede observar. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ejecutar, le damos en el botón de ejecutar y nos aparece en pantalla ingrese la edad y le colocamos, por ejemplo, 23 y notaremos nosotros que él nos está mostrando en este momento en pantalla la ejecución de la instrucción leer. El cursor titilante es para que podamos ingresar el 23 y al ingresar el 23 darle enter nos va a ejecutar la instrucción que corresponde a el scan. Luego de dar enter entonces nos debería aparecer el mensaje en pantalla de la edad que tiene usted es y me muestra el valor correspondiente. Le doy enter, me dice entonces en pantalla me aparece la edad que usted